Lotti, que es profesor en el Seminario Mayor de la Universidad del Norte. ¿Es así, Pablo? En el Seminario Mayor Arquidiocesano de Tucumán y en la Eso. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Son dos instituciones distintas. Y que propuso un título, un tema muy interesante, ¿no? Y prefiero dejarle la palabra a Pablo Furlotti para que nos explique cómo es eso de Pablo de Tarso, un judío, Pablo, un judío dedicado a Jesús, al mensaje de Jesús. ¿Cómo es eso? Bueno, el título precisamente ya en el título quería incluir el término judío, Pablo como judío, y Pablo también como una persona comprometida con el mensaje de Jesús. Pero quería evitar, y después lo voy a explicar por qué, la palabra cristiano, ¿sí? Quería evitar, pero voy a explicar por qué, ¿sí? No quise ponerlo en el título por algo en particular. Primero, lo que quiero decirles es cómo va a ser breve mi exposición. He tratado de sacar las cuestiones más académicas y más propiamente formales de la academia y hacerlo de una manera más coloquial a la exposición, obviamente para que la exposición sea breve y sea más o menos de 20 minutos, media hora, entre 20 y 30 minutos. Obviamente que después si salen cuestiones más particulares, más específicas, más técnicas, podríamos decir, utilizando esa palabra, en el intercambio y en el diálogo lo podemos abordar, ¿sí? Pero la exposición va a tratar de ser una exposición más bien general, más coloquial, por decir así, para que se entienda. Este, yo soy nacido en Rafaela, provincia de Santa Fe, pero estoy aquí ahora sentado, estoy en San Miguel de Tucumán porque ya hace varios años que resido aquí en San Miguel de Tucumán. Aquí en Tucumán estoy trabajando como docente y hago también algunas tareas de investigación, tanto en el ámbito de la filosofía y concretamente dentro de la filosofía de la religión e historias de las religiones, ¿sí? Y también estoy como docente en el ámbito de teología, tanto en nivel medio como nivel superior. Pero mi exposición va a ser especialmente con un tinte histórico, ya van a ver ustedes, y a partir de esa exposición de un tinte histórico, ir sacando algunos elementos que por supuesto son valiosos para lo teológico, para la espiritualidad, etcétera, ¿sí? Esa va a ser un poquito el tinte de esta exposición. Y voy a utilizar para referirme a Pablo, voy a leer algunos textos bíblicos, algunos textos de sus cartas, y voy a utilizar la versión de la Biblia de Jerusalén. ¿Sí? Ustedes saben que hay distintas versiones, bueno, yo la que voy a usar es de la Biblia de Jerusalén, por eso quizás a lo mejor si alguno está siguiendo el texto, pero con otra versión, puede tener variantes en las palabras y demás, ¿sí? Eso es lo que quiero aclarar al comenzar. Bien, con respecto al Pablo de Tarso y los inicios, ¿sí? Del movimiento de Jesús y demás, hace tiempo que vengo trabajando, pero no vengo trabajando solo, ¿sí? Yo aquí quiero hacer referencia a los hermanos Feller, con los que formo parte acá en Tucumán de la Mesa de Diálogo Interreligioso, también Guillermo Zamudio, donde en muchas reuniones hemos debatido estos temas, este tema que voy a tratar y que voy a exponer aquí, ya lo hemos hablado muchas veces, lo hemos debatido de distintas perspectivas con ellos, o sea que también no es solamente una exposición que hice yo, sino que es en diálogo, ¿sí? En diálogo, en intercambio, sobre todo con ellos, ¿sí? Pero aquí de los que están conectados podría mencionar otras personas que también han estado vinculadas a la Mesa de Diálogo Interreligioso de Tucumán y demás, y no solo de Tucumán, sino también de otros lados. Así que
es, digamos, fruto de este intercambio que tenemos, ¿sí? Aquí en Tucumán. Bien, voy a empezar entonces, hechas estas explicaciones o estas notas introductorias, voy a empezar con mi exposición. Lo primero que quiero decir, como les decía antes, de tinte histórico, es los años en los que podemos ubicar la vida de Pablo, la vida de Pablo de Tarso. A mí me parece muy importante eso, no es una cuestión menor, porque ya vamos a ver que poniendo más o menos la fecha de nacimiento, no tenemos el día exacto ni el año exacto, es aproximado la fecha de nacimiento y la fecha de su muerte, nos vamos a dar cuenta de que su vida transcurre en los años en los cuales todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Es más, sus escritos van a ser los que van a dar inicio a ese conjunto de libros de 27 escritos que llamamos Nuevo Testamento. ¿Sí? Y además nos vamos a dar cuenta, ubicando más o menos su vida, de que el cristianismo como religión distinta, completamente diferenciada del judaísmo, todavía no estaba. ¿Sí? Bien, Pablo podemos ubicar su fecha de nacimiento entre el año 5 y el año 10, ¿sí? Después de Cristo, ¿sí? Utilizando esta terminología antes y después de Cristo. Bueno, entre el año 5 y el año 10, ¿sí? No se sabe con exactitud, pero lo podemos ubicar entre esos años, ¿sí? Pablo nace entre el año 5 y el año 10. Y muere, ¿sí? Su muerte se ubica entre el año 60 y 67. Entre el año 60 y 67. O sea que parte de la vida de Pablo fue contemporáneo de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Jesús de Nazaret ubicamos su vida entre el año 6 antes de Cristo aproximadamente hasta el año 30 después de Cristo aproximadamente. Por lo tanto, Pablo, ¿sí? Fue contemporáneo de Jesús al menos en unos años. No sabemos si lo conoció personalmente en su vida, en la vida de Jesús antes de la crucifixión, ¿sí? Antes de la crucifixión, la vida de Jesús terreno, por decir así, la vida terrenal de Jesús, no sabemos si Pablo lo conoció allí, porque Pablo había nacido en Tarso. Tarso es una ciudad que podemos ubicar en actual Turquía, y Jesús vivió en Galilea, ¿sí? En Galilea y lo que, esas zonas y zonas de Jerusalén. Entonces, es muy probable que durante la vida terrena de Jesús, la vida antes de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, Pablo no lo haya conocido a Jesús. Bien, pero fíjense este marco de su vida, ¿no? Año 5-10, ¿sí? Más o menos el nacimiento y la muerte entre el año 60 y 67. Quiere decir entonces, ¿sí? Quiere decir entonces que el Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy, los 27 escritos del Nuevo Testamento, ¿sí? No estaban. Es más, no estaban, obviamente, ninguno de los 4 evangelios escritos. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Cuando Pablo muere, quizá, posiblemente, ¿sí? Se estaba escribiendo el Evangelio de Marcos, ¿sí? O quizá Marcos estaba terminando su Evangelio. Pero no conoció Pablo ninguno de los evangelios, de los 4 evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Conoció obviamente el Evangelio de Jesús oralmente predicado y anunciado, pero no tenía los evangelios escritos. ¿Sí? Esto es importante ubicarlo porque a veces hablamos de que Pablo, ¿sí? Está ahí, se convirtió del judaísmo al cristianismo. Bueno, el cristianismo como lo conocemos hoy, como una religión separada del judaísmo, todavía no existía en la época de Pablo. Lo que existía era un movimiento de discípulos de Jesús, un movimiento de seguidores de Jesús, que de a poco formaban comunidades y grupos que se iban a ir separando progresivamente de la religión que llamamos judaísmo. ¿Sí?
Pero el cristianismo como una religión completamente distinta y separada del judaísmo, lo vamos a tener después de la muerte de Pablo, ¿sí? Después de la muerte de Pablo vamos a poder ubicar a una religión llamada cristianismo separada completamente de la religión que llamamos judaísmo, ¿sí? Esto me parece un dato fundamental para poder ubicar el contexto en el que vivió, el contexto histórico en el que vivió y desarrolló su misión Pablo. Para saber acerca de la vida de Pablo en esta franja de años que he señalado, tenemos principales. Una son sus propias cartas, las cartas que escribió Pablo. Ahí tenemos, ¿sí?, algunos datos históricos que nos pueden servir, que pueden ser valiosos para conocer acerca de Pablo. Y la otra fuente que contamos o la que tenemos hoy en día son los Hechos de los Apóstoles. Pero los Hechos de los Apóstoles, tenemos que hacer una aclaración. Los Hechos de los Apóstoles, que fueron escritos por el mismo autor del Evangelio de Lucas, ¿sí? Ustedes saben que el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles son una obra, ¿sí?, escrita por un mismo autor. Los Hechos de los Apóstoles fueron escritos después de la muerte de Pablo. Quiere decir que las cartas que escribió el mismo Pablo, bueno, esas fueron escritas durante su vida, obviamente, porque las escribió él, pero los Hechos de los Apóstoles fue escrito, ¿sí?, unas décadas después de la muerte de Pablo. Entonces, hay una distancia histórica, por decir así, ¿sí? Y otra cosa importante es que los Hechos de los Apóstoles no son un libro de historia, no son un manual de historia, ¿sí? Historia como la entendemos hoy en día de manera científica, de una datación de las fechas y de los hechos, como sucedieron tal cual. No, los Hechos de los Apóstoles no son libros de historia. De hecho, ninguno de los escritos del Nuevo Testamento son libros de historia. Los Evangelios no son biografías de Jesús, ¿sí? Si fuesen biografías de Jesús y si fuesen libros históricamente pensados como libros de historia, tendrían que tener muchos datos que los evangelios no tienen. ¿Qué sabemos de la vida oculta de Jesús? ¿Sí? De la vida, digamos, de su niñez y del periodo que estuvo antes de empezar su predicación. Y los evangelios dicen poco y nada, porque no son libros de historia, no son biografías, ¿sí? Bueno, los Hechos de los Apóstoles no son un manual de historia, ¿sí? Entonces, podemos tomar de los Hechos de los Apóstoles lo que nos dice acerca de Pablo, pero teniendo en cuenta de que no es un libro que fue escrito para ser un manual de historia, sino que los Hechos de los Apóstoles tienen una finalidad teológica, religiosa, dentro de una obra más amplia que incluye el Evangelio de Lucas y los Hechos, ¿sí? Entonces también hay que tener cuidado con los Hechos de los Apóstoles porque no son libros de historia científica, de historia cronológicamente pensada. Así que esas son las fuentes principales que tenemos para conocer acerca de la vida de Pablo. Sus cartas, que históricamente son más valiosas porque las escribió él, ¿sí?, en su vida, y los Hechos de los Apóstoles. Ahora, una aclaración con respecto a sus cartas, que también hay que hacer. Las cartas de Pablo son cartas. Y la carta, cuando uno escribe una carta, no está escribiendo una biografía, ni está escribiendo un libro, un manual de historia. Son cartas que están dirigidas para una serie de destinatarios y que, por supuesto, esos destinatarios están viviendo una ocasión particular, ¿sí? Fueron escritas en una época particular, en una ocasión particular. Por lo tanto, las cartas nos dan información acerca de la vida de Pablo, pero tengamos en cuenta que no son biografías de Pablo. Ni tampoco autobiografía, diríamos ahí autobiografías de Pablo. No, no son autobiografías de Pablo. Y otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta es que las cartas de Pablo, como las tenemos ahora, ¿sí?, recuerden que fueron editadas. ¿Sí? Las comunidades cristianas, las comunidades de seguidores de Jesús en la época de Pablo recibían las cartas y las cartas las iban uniendo, iban formando, ¿sí?, cartas más largas. Por ejemplo, se sabe hoy que la carta primera y segunda a los Corintios en realidad eran cartas más chiquitas que se fueron añadiendo hasta formar las dos cartas más largas que tenemos de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. ¿Sí? Bien, todo esto es para tener en cuenta de dónde podemos sacar información, ¿sí?, acerca de Pablo y
cuáles son las salvedades que tenemos que hacer con respecto a esos textos. Bueno, dicho esto, entonces, yo voy a tomar aquí dos textos, ¿sí?, de las cartas de Pablo. No, vuelvo a decir, no es que dejo de lado los Hechos de los Apóstoles porque no se pueda confiar en los Hechos de los Apóstoles, sino que voy a tomar las cartas porque fueron escritas por él, de su puño y letra, y entonces nos pueden dar una visión más personal de lo que él dice acerca de su vida. Voy a tomar un texto de Filipenses, un texto de la carta a los Filipenses, que se considera una carta escrita de puño y letra por Pablo, y voy a tomar un texto de la carta a los Gálatas, ¿sí? De la carta a los Gálatas, otra carta que se considera escrita de puño y letra del mismo Pablo. En este momento voy a dejar de lado los Hechos de los Apóstoles porque esto daría para otra video reunión y otra exposición. Prefiero quedarme con estos dos textos. Vuelvo a repetir, los Hechos son importantes, son valiosos, la podríamos usar. En este caso vamos a usar estas dos cartas que nos dan información sobre Pablo, ¿sí? Bien, el primer texto que les voy a leer es de Filipenses, ¿sí? De la carta a los Filipenses, donde Pablo se refiere un poquito acerca de su vida, de cómo era su vida, ¿sí?, antes de encontrarse con Jesús, etc. Nos da una breve información, ¿sí? Espérenme que se me dio vuelta la página. Perdón. Estoy en la carta a los Gálatas, ¿sí? Me confundí. En la carta a los Gálatas, con esa voy a empezar, ¿sí? Con el texto a los Gálatas. Dice así en la carta a los Gálatas, ¿sí? El mismo Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano. El evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de persona alguna, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis antepasados. Mas, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a mí, a Jesucristo, para que lo anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo de persona alguna, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Al cabo de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor, y Dios es testigo de que esto que os escribo no es mentira. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente, solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir, y alababan a Dios por mi causa. Bien, en este texto podemos distinguir que hay un hecho o un acontecimiento que marca un antes y un después en la vida de Pablo, dicho por él mismo, ¿sí? Ese hecho es que Pablo se encontró con Jesucristo, ¿sí? Dice ahí, cuando aquel tuvo a bien revelarme a Jesucristo, etcétera, o sea, Jesucristo se le reveló, tuvo una experiencia de encuentro con Jesucristo. Eso el libro de los Hechos de los Apóstoles lo cuenta de una manera mucho más detallada. Dice que camino a Damasco lo envolvió una luz
y entonces quedó como enceguecido Pablo y ahí se le aparece Jesucristo que le dice, ¿por qué me persigue? Eso dice los Hechos de los Apóstoles. Pablo en su carta es más breve, más escueto. Dice solamente de que se le reveló Jesucristo. No dice acá que quedó ciego ni nada por el estilo, pero dice que tuvo una revelación de Jesucristo. Ese hecho marca un antes y un después. ¿Cómo es ese antes y ese después? Lo dice él mismo acá en el texto que leímos. Antes, dice, yo perseguía a los seguidores de Jesús, perseguía a la iglesia de Cristo. Antes de ese acontecimiento, perseguía a la iglesia de Cristo. Después de haberse encontrado con Jesucristo, hay un después, y en ese después es que él ya no persigue. Dice, el que antes perseguía, ¿sí? Ahora, ¿sí? Ahora anuncia la buena noticia de Jesús. ¿Está? Entonces, este hecho, ¿sí? De encuentro con Jesús que tuvo Pablo, pueden darnos una pista de dos etapas de la vida de Pablo. Pablo, ¿sí? Era judío, pertenecía al judaísmo, ¿sí? Era celoso del judaísmo. En el texto de Filipenses que después vamos a leer, él dice que había sido circuncidado al 8º día, dice que era fariseo, ¿sí? Él da como sus títulos o sus características como judío. Después de que pero, perdón, y antes de continuar, pero en esa etapa, ¿qué hacía? Perseguía a los seguidores de Jesús. No estaba de acuerdo con los seguidores de Jesús y los perseguía, ¿sí? Ahí eso de que los perseguía, bueno, hay que ver que quizás él no estaba de acuerdo o no coincidía con lo que decían los seguidores de Jesús, etcétera, pero ahí había algo como un cortocircuito con los seguidores de Jesús. Pablo, judío, persigue a los seguidores de Jesús, no está de acuerdo con los seguidores de Jesús, no comulga con ellos. Pero después de que se encuentra con Jesucristo, después que Jesucristo se le revela, ahora anuncia, ¿sí? Pasa a anunciar el mensaje de Jesús. Bien, aquí hay que hacer una aclaración. ¿Podemos hablar de que Pablo se convirtió? ¿Sí? De que Pablo experimentó una conversión. Bueno, a veces, tradicionalmente en el cristianismo católico sobre todo, ¿sí? Enfatizamos mucho la idea de que Pablo se convirtió al cristianismo. Bueno, según lo que él nos dice aquí en los textos, él no usa la palabra conversión. En otra de sus cartas, la primera carta a los tesalonicenses, que dicen los especialistas que es la primera carta que escribió Pablo, la primera, quiere decir que es el primer escrito del Nuevo Testamento, podríamos decir. En la carta a los tesalonicenses, él les dice a los tesalonicenses, Pablo le dice a los tesalonicenses, que muchos de ellos se habían convertido de la adoración a los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y usa la palabra conversión. Dice que muchos de la comunidad de Tesalónica adoraban a los ídolos, pero ahora se habían convertido al Dios vivo y verdadero. Pero acá no dice en ningún momento que se convirtió, hablando de él que se convirtió. Bien, aquí hay que hacer una salvedad. Nosotros en castellano usamos la palabra conversión, ¿sí? Todos, la mayoría de nosotros, usamos la palabra de conversión para indicar que una persona dejó un estado de vida y pasó a otro estado de vida completamente distinto. Pensemos, por ejemplo, me viene a la memoria San Agustín. San Agustín, hablamos de la conversión de San Agustín. De hecho, San Agustín habla de esa manera en las confesiones. Agustín escribió un libro que se llama Confesiones, y él cuenta de que antes de ser cristiano, ¿sí? Agustín había sido maniqueo, había sido escéptico, había estado por distintas escuelas filosóficas y después, ¿sí? Se convierte al cristianismo y realmente entra dentro de esta religión llamada cristianismo, después se ordena sacerdote. Acuérdense que ahí jugó un rol importante la figura de San Ambrosio, ¿sí? Que hizo que Agustín, ¿sí? Abrazara el cristianismo y entonces después se convierte a sacerdote y llega a ser obispo dentro del cristianismo. Ahí la palabra conversión la entendemos como el paso de una vida muy distinta, que era la vida de ser un escéptico, un maniqueo, a ser ahora un cristiano, ¿sí? Y al ser cristiano deja de lado todo lo que había pasado anteriormente. Bueno, con Pablo no podemos usar
esa interpretación de conversión. Porque Pablo no abandonó el judaísmo. Pablo lo que hizo fue, ¿sí? Y en esto sigo a Giacomo Perego, que es un sacerdote italiano, sacerdote católico, que lo dice claramente en una de sus obras. Él dice, tenemos que hablar, si queremos hablar de la conversión de Pablo, tenemos que hablar de una manera muy impropia de conversión, porque Pablo no deja de ser judío. Pablo pasa a ser de un judío que persigue a los seguidores de Jesús a ser un judío que se compromete con el mensaje de Jesús, pero no deja de ser judío. Entonces la palabra conversión allí la podemos usar, pero haciendo esta salvedad, ¿sí? Esta salvedad muy importante. No es que Pablo se convierte como se convirtió San Agustín, de un estilo de vida a otro estilo de vida completamente distinto al que tenía antes, sino que Pablo se convierte de ser un judío o cambia de ser un judío que persigue a los seguidores de Jesús a ser un miembro de los discípulos de Jesús, ¿sí? Del grupo de los seguidores de Jesús, pero siendo judío, ¿sí? De hecho, en muchas de sus cartas, utiliza constantemente las escrituras judías. Claro, no existía el Nuevo Testamento, por lo tanto, lo que existía era el Primer Testamento, lo que los judíos llaman el Tanaj, ¿sí? El conjunto de escritos sagrados, la Torá, los profetas, los Nevi'im y los Ketubim, los escritos, lo que nosotros los cristianos llamamos Antiguo Testamento o Primer Testamento. En el tiempo de Pablo no se le llamaba Antiguo Testamento, ¿sí? Era las Sagradas Escrituras. Pablo en sus cartas constantemente utiliza las escrituras judías. Pablo en sus cartas, ¿sí? Constantemente se refiere a los hechos que están narrados en los libros que llamamos históricos del Antiguo Testamento, ¿sí? Y Pablo a los miembros de sus comunidades les dice, por ejemplo, que tienen que respetar una ley que es importantísima, que es la ley del amor al prójimo. De hecho, en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas, la carta a los romanos especialmente dice de esta manera, que no haya ninguna deuda con los demás que no sea la del mutuo amor, porque en esto se resumen todos los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde saca Pablo eso? Del judaísmo, de su formación judía, ¿sí? Entonces, Pablo no es que deja de ser judío, deja de ser un judío que persigue a ser un judío que se suma, se compromete en el grupo de los discípulos de Jesús. Sería impropio, ¿sí? Como dice Perego, pero también como dice este cristiano anglicano, James Dunn, en su obra, ¿sí? Comenzando por Jerusalén, sería impropio decir que Pablo se convirtió de el judaísmo al cristianismo. ¿Y por qué sería impropio? Porque el cristianismo como una religión distinta del judaísmo todavía no existía en la vida de Pablo, ¿sí? Durante el periodo en que vivió Pablo, no existía el cristianismo como una religión, existía la comunidad de los discípulos de Jesús, un movimiento que después desembocaría en el cristianismo. Pero la religión cristiana, como la conocemos ahora, distinta al judaísmo, en el tiempo de Pablo no existía. Por lo tanto, no es del todo correcto decir que Pablo se convirtió del judaísmo al cristianismo. Sí sería más preciso decir que Pablo tuvo una experiencia de cambio, si queremos llamarlo conversión, hablemos de conversión, pero en un sentido amplio, una experiencia de cambio, de conversión en un sentido amplio, de ser judío perseguidor a ser judío discípulo de Jesús, ¿sí? Esa sería una precisión que habría que hacer. Ahora bien, este cambio en la vida de Pablo, estas dos épocas, el Pablo judío perseguidor y el Pablo judío comprometido con el mensaje de Jesús, el punto de inflexión está el encuentro que Pablo tuvo con Jesús, ¿sí? El encuentro que Pablo tuvo con Jesús. Fíjense ustedes que a veces en el arte cristiano, ¿sí? Ustedes habrán visto un montón de cuadros en los cuales aparece Pablo cayéndose del caballo y aparece una luz que lo ilumina en el momento que se encontró. En ningún lugar, ni en los Hechos de los Apóstoles, ni en las cartas, dice que Pablo se cayó del caballo. En ninguno. ¿Sí? Es una forma de representar que tuvo el arte cristiano. Sí, en los Hechos de los Apóstoles relata de que hubo una luz que vino, un destello
que vino desde arriba, que lo iluminó, que lo encegueció, ¿sí? Eso dice los Hechos de los Apóstoles. Pero si ustedes buscan, en ningún lugar dice que Pablo se cayó de un caballo, ¿sí? Son formas de representar que tuvo el arte cristiano y nosotros las hemos adoptado como si así fuese lo que pasó, pero en realidad es una representación pictórica que ha hecho el arte a lo largo de la historia. Si vamos a los textos, Pablo es muy escueto cuando habla de su encuentro con Jesús. Pablo dice solamente que él se encontró con Jesús y fíjense que dice, lo expresa en términos del Antiguo Testamento, sobre todo del libro de Jeremías. Dice así, mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó, eso separar del seno de mi madre y llamar es cuando Jeremías cuenta su vocación en el libro de Jeremías, dice que ¿sí? Dios le dice a Jeremías que lo había llamado y lo había preparado desde el seno de su madre. ¿Sí? O sea que él narra su experiencia de encuentro con Jesús como una experiencia profética incluso. ¿Sí? Pero fíjense que Pablo no da todos los detalles y todos los que da en los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Pablo es bien sintético. Él dice, se reveló Jesucristo, ¿sí? Y yo desde esa revelación entonces tuve un proceso de cambio de el que antes perseguía, ahora anuncia la buena noticia que antes intentaba destruir. ¿Sí? Este texto de los Gálatas es como un texto realmente en cierto modo autobiográfico y nos da elementos muy importantes. ¿Sí? Bien, hay otro acontecimiento de la vida de Pablo que también va a marcar un cambio, ¿sí? Que va a marcar un cambio y que está dentro de las cartas también, de sus cartas. Pablo, una vez que se encuentra con Jesucristo, acá nos dice el texto que acabamos de leer antes, pasó 3 años, ¿sí? 3 años que se fue a Arabia y después volvió a Siria, ¿sí? Es decir, estuvo durante 3 años. Quiere decir que el proceso que vivió Pablo después de encontrarse con Jesús fue un proceso largo, 3 años, ¿sí? No es de un día para otro, tuvo todo un proceso. Debe ser que el impacto que le causó encontrarse con Jesús tuvo que ir asimilándolo durante 3 años. Voy a continuar con el texto de Gálatas que acabo de leer. Sigo en el versículo siguiente. Dice así Pablo, luego, al cabo de 14 años, escuchen eso, ¿sí? 3 años había pasado desde que él se había encontrado con Jesucristo y después fue a Arabia, etc. Y después dice, al cabo de 14 años más, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, esta vez con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. ¿Mm? Subí movido por una revelación, dice Pablo acá en la carta a los Gálatas, movido por una revelación. Allí les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso que hubo intrusos, falsos hermanos, que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud. Sin embargo, ni por un instante cedimos a sus requerimientos, sometiéndonos, pues queríamos salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Los que eran tenidos por notables, ¿sí? No importa lo que fuesen, pues Dios no mira la condición humana, bien, en todo caso, los notables, nada nuevo me impusieron. Antes bien, al comprobar que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro, la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, me enfrenté a él
porque su actitud era censurable. Resulta que antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y a apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas, en presencia de todos, si tú siendo judío vives como un gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos? Bien, ¿qué pasa en este texto? Pablo se había encontrado con Jesús, había hecho un cambio en su vida, se había comprometido con el mensaje de Jesús, pero en ese periodo que pasan, esos 14 años, Pablo se había dedicado a predicar el mensaje de Jesús entre los paganos, entre los gentiles. ¿Quiénes son los paganos o los gentiles? Eran las personas que sin ser judías, sino que eran griegos, romanos, etcétera, de otras religiones o de otras tradiciones religiosas, se convertían, ¿sí? Pasaban a ser discípulos de Jesús. ¿Sí? Eso eran los gentiles. Bien, Pablo se había dedicado a predicar el Evangelio entre los gentiles. Entonces, después de 14 años que se dedica a predicar el Evangelio, sube a Jerusalén a preguntar si lo que él estaba haciendo estaba bien, de predicar a los gentiles. Y resulta que los notables de la iglesia de Jerusalén, Pedro, Santiago y Juan, parece que le dan la mano en señal de acuerdo, están de acuerdo con él, lo que él está haciendo está bien, pero después de que sucede eso, Pedro en Antioquía se comporta de una manera que a Pablo no le gusta. Acá se nota que Pablo era una persona con un carácter bastante fuerte, bastante fuerte. Y entonces cuando ve que Pedro se acerca primero a los gentiles, pero después se va, no se acerca a los gentiles por miedo a que le digan que estaba cerca de los gentiles o no sé qué es lo que habrá pasado ahí, Pablo le dice a Pedro que se está comportando mal, que él no puede actuar de esa manera de negarse a estar en la mesa o compartir la mesa con los gentiles o con los paganos, ¿sí? Que no se puede comportar de esa manera. Pablo lo confronta a Pedro. ¿Qué hay ahí en esa pelea, más que pelea, digamos así, en ese cortocircuito o en esa experiencia que algunos de las Biblias titulan como el incidente de Antioquía? Ese incidente es ese cortocircuito que tuvieron Pedro y Pablo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, aquí nosotros, sobre la base del texto y sobre otros textos de otras cartas, podemos ver cuál era el problema que estaba, incluso los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, nos dicen también cuál era el problema. El problema era el siguiente, la problemática que se había planteado entre los seguidores de Jesús era la siguiente. Cuando un pagano, cuando un gentil, ¿sí? Es decir, una persona no judía, pagana, gentil, se quería convertir en discípulo de Jesús, ¿tenía que circuncidarse y adoptar las prácticas de los judíos? Esa era la pregunta que había surgido en esta época de los primeros pasos de los seguidores de Jesús. Bueno, había algunos seguidores de Jesús que decían, sí, ¿sí? Los gentiles y los paganos que quieren hacerse discípulos de Jesús, primero tienen que adoptar las prácticas judías. O sea, primero tienen que hacerse judíos y entonces se hacen discípulos de Jesús. ¿Sí? Pablo está en el lado opuesto. Para Pablo, ¿sí? Los gentiles que se quieren hacer discípulos de Jesús, que se quieren sumar al grupo de los seguidores de Jesús, no tienen que pasar por las prácticas judías, sino que Jesucristo, la salvación que vino a traer Jesucristo, estaba especialmente orientada a ellos. Por lo tanto, no necesitaban pasar por el judaísmo. ¿Sí? Por las prácticas judías, por circuncidarse, por respetar los alimentos que los judíos no comían, etcétera, las distintas prácticas propias del judaísmo. Pero esta actitud de Pablo no es porque despreciaba el judaísmo, él era judío, ¿sí? No es que él despreciaba el judaísmo y por eso no quería que los paganos se hagan judíos, sino que Pablo entendía que Jesús, el mensaje de Jesús, lo que Jesucristo venía a traer,
cuando era predicado a los paganos tenían que aceptarlo directamente sin pasar por las prácticas judías. No como un desprecio, sino como reconociendo que la salvación de Cristo era especialmente para ellos y por lo tanto no había que pasar por el judaísmo para hacerse discípulo de Jesús. Bueno, al parecer no todos estaban en la misma onda que Pablo, no todos tenían la misma opinión que Pablo. Había algunos que les parecía que no, que había que convertirse primero al judaísmo para después hacerse discípulo de Jesús. Bueno, ahí hubo toda una polémica y acá hay como un incidente que hay entre Pablo y Pedro, ¿sí? Y entonces Pablo lo que hace después de este incidente es que decide ir a predicar y seguir su misión predicando especialmente a los gentiles. ¿Sí? Es como que se abre un poco de la iglesia de Jerusalén, donde había ahí toda una serie de dificultades, si se acepta o no se acepta a los paganos, etc. Entonces, él se dedica a predicar y ahí empieza su viaje misionero por la zona de Filipo, toda la zona de Grecia, Filipo, Tesalónica, Corintios, todas esas zonas donde después él va a escribir sus cartas. En esta época de Pablo, Pablo escribe sus cartas. Las cartas de Pablo fueron escritas aproximadamente, esto es aproximado, entre el año 50 y el año 58, ¿sí? Aproximadamente. Es en este momento en el que Pablo había entrado en una especie de cortocircuito con Pedro, cuando Pablo escribe las cartas, las 7 cartas que consideramos de su puño y letra, que son Primera Tesalonicenses, Filipenses, Filemón, Gálatas, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios y Romanos. Esas 7 se considera que son del puño y letra de Pablo. Bueno, esas cartas entonces fueron escritas en este momento en el que Pablo había entrado en una especie de, no digo pelea porque creo que no sería correcto, sino en una diferencia de perspectivas con Pedro, ¿sí? Bueno, por eso es que cuando leemos las cartas de Pablo, a veces nos encontramos con que Pablo tiene como expresiones muy duras respecto a la ley judía, pero tengamos en cuenta el contexto en que escribe las cartas. Pablo a veces tiene expresiones duras hacia la ley judía porque él quería hacer entender de una vez que los paganos que se querían hacer discípulos de Jesús no tenían que pasar por las leyes judías. La única ley judía que tenían que cumplir es la ley del amor, ¿sí? Que esa resume, ¿sí? Todos los misbot, ¿sí? El decálogo, ¿sí? Todas las prescripciones del decálogo, pero que es el amor al prójimo, el amor a Dios y amor al prójimo. Eso lo repite en Gálatas, en Romanos, etcétera, que la única deuda con los demás sea la del mutuo amor. Eso es algo de la ley judía, o sea, de las escrituras judías que Pablo le exigía incluso a los paganos. Pero los paganos no tenían que pasar por las prácticas rituales judías como eran la circuncisión, como eran las prescripciones sobre los alimentos, etcétera, sino que los paganos podían convertirse en discípulos de Jesús sin pasar por el judaísmo. Entonces, en las cartas, uno se encuentra de que muchas veces Pablo le dice, está escribiendo las cartas polémicas, así de manera polémica, y dice, a ver, la ley no es necesaria para los que son discípulos de Jesús. Claro, para estos paganos que se convierten en discípulos de Jesús, no es necesaria, pero no está hablando de un desprecio hacia la ley judía ni un desprecio hacia el judaísmo, ¿sí? Sino que está haciendo entender de que los paganos no necesitan pasar por el judaísmo para hacerse discípulos de Jesús, ¿sí? Bien, entonces tenemos aquí, recapitulando, 2 hechos importantes. El primer hecho es el encuentro de Pablo con Jesús. Y el segundo hecho es este cortocircuito que hubo en Antioquía entre Pablo y Pedro. Esos 2 hechos nos marcan 3 etapas. La primera etapa es Pablo, judío que persigue a los discípulos de Jesús. La segunda etapa, que viene después del encuentro con Jesús, es Pablo que se convierte en discípulo de Jesús, que se compromete con el Evangelio de Jesús, pero que se compromete especialmente con predicar el Evangelio de Jesús a los paganos. Y después, una tercera etapa, que es cuando Pablo entra en una especie de cortocircuito, ahí parece con Pedro y con algunos de la iglesia de Jerusalén que quería que los paganos se conviertan al judaísmo, y en esa tercera etapa Pablo decide hacer viajes misioneros, ¿sí? Ya antes había hecho algunos, pero esta vez decide hacer viajes misioneros a la zona del Egeo,
Por eso algunos historiadores llaman a esa época la época de la misión Egea. Egea es el mar Egeo, donde está todo lo que es actualmente Grecia, lo que es actualmente toda esa zona. Bueno, allí es donde Pablo va a formar comunidades de discípulos de Jesús, y todos los que son paganos, los filipenses, los tesalonicenses, los corintios, que quieren convertir en discípulos de Jesús, él no les exige que pasen por el judaísmo, sino que los hace discípulos de Jesús sin tener que pasar por el judaísmo. ¿Está? Entonces, en esa época es cuando escribe sus cartas, que son las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, viendo de esta manera a Pablo, Pablo no es que en algún momento corte con el judaísmo, como que no quiera saber nada con el judaísmo. En sus cartas cita constantemente los textos del Tanaj judío, es decir, del Antiguo Testamento, lo que nosotros los cristianos llamamos Antiguo Testamento, o el Primer Testamento, ¿sí? Constantemente habla de las tradiciones judías, etc. No es que Pablo dejó de ser judío. Pablo siguió siendo judío, comprometido con el Evangelio de Jesús, aceptó el mensaje de Jesús, pero no quería que los paganos que se quieran hacer discípulos de Jesús pasen por las prácticas judías. ¿Sí? Entonces, a veces hay que leer las cartas con el cuidado de que Pablo no es que está despreciando la tradición judía, sino que Pablo está escribiendo sus cartas en una época de polémica, por decir así, con aquellos seguidores de Jesús que querían exigir el pasar por las normas judías o el pasar por las prácticas judías a los paganos. De hecho, en la que se considera la última carta de Pablo, en la carta a los romanos, Pablo tiene una cita que ha sido título de varios documentos dentro, por lo menos, de la Iglesia Católica, una cita que está en el capítulo 11 de la carta a los romanos, donde Pablo dice así, refiriéndose precisamente a los dones que habían recibido los judíos. Pablo dice: los dones y las llamadas de Dios son irrevocables. ¿Sí? En ese versículo Pablo está reconociendo que el llamado que Dios había hecho a los hebreos, ¿sí? La vocación, ¿sí? Del pueblo elegido, del pueblo hebreo, judío y demás, es una vocación que es irrevocable. Dios había llamado a ese pueblo y lo sigue llamando. No es que lo ha rechazado ahora que ha venido Jesús y ahora que Jesús ha iniciado un nuevo movimiento que va a desembocar obviamente en la religión cristiana. No, los judíos no fueron rechazados para nada. La vocación de Dios, el llamado de Dios, sigue permanente, sigue siendo irrevocable hacia el pueblo judío. Entonces, me parece que hay que tener un cuidado especial con esta imagen del Pablo que rechazó el judaísmo, que rompió completamente con el judaísmo. No, Pablo siguió siendo judío, pero un judío que se comprometió muy en serio con el mensaje de Jesús, que reconoció en Jesús al enviado de Dios y que por lo tanto se comprometió seriamente con el mensaje de Jesús, pero sin renegar de su tradición judía, de su historia judía. Bien, podríamos seguir que en las últimas etapas, podríamos hablar de una última etapa de la vida de Pablo, ¿sí? La última etapa de la vida de Pablo, según lo que tenemos en sus cartas, Pablo organizó una colecta para los discípulos de Jesús que estaban en Jerusalén. Habrán escuchado hablar en 2 Corintios de la colecta que Pablo organiza para llevar a los... O sea que Pablo, otra vez después de su misión, al final de su vida, vuelve a Jerusalén a llevar la colecta que había recaudado. Es decir, no se había peleado con Pedro, ¿sí? Vuelve a Jerusalén y con la comunidad de Jerusalén y le va a llevar la colecta que él había hecho entre los paganos para la comunidad de discípulos de Jesús que estaba en Jerusalén. ¿Sí? O sea que al final de su vida es como que Pablo hace como una especie de balance y vuelve nuevamente a Jerusalén. Después, bueno, sabemos que poco, digamos, de que Pablo muere martirizado en una persecución, no sabemos si en el año 60 o en el año 67, pero eso ya no tenemos demasiada información sobre los ultimísimos años de la vida de Pablo hasta su muerte. Bien, después de la muerte de Pablo, las cartas de Pablo se empiezan a venerar de una manera muy especial, se las recopila a las cartas que había escrito Pablo, ¿sí? La comunidad de discípulos de Jesús la va recopilando, y después a las cartas de Pablo se van a ir sumando el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, otras cartas, etc. Y en el siglo II se va a formar
conjunto de textos que llamamos el Nuevo Testamento. Ese conjunto de textos llamado Nuevo Testamento se va a unir a el Primer Testamento, y en el siglo II vamos a tener más o menos armada la Biblia como la conocemos, con los 73 escritos que la componen y demás. ¿Sí? Bueno, pero eso daría para todo otra una conferencia o para toda otra charla o intercambio mucho más extenso, ¿sí? Con esto quiero cerrar, y con esto entonces quiero justificar, con esto termino, lo que me preguntaba Marcelo. ¿Por qué el título de esta ponencia o de esta exposición es Pablo, un judío comprometido con el mensaje de Jesús? Porque considero que Pablo siempre siguió siendo judío, pero que hubo un momento de su vida que, cuando se encontró con Jesús, no pudo negarse al mensaje de Jesús y se comprometió con ese mensaje. Lo aceptó, lo creyó y se comprometió con ese mensaje hasta el final de su vida. Bueno, muchas gracias. Con esto finalizamos, y creo que me extendí más de lo que había dicho, y quiero que podamos conversar, intercambiar y demás. Gracias. Gracias por haberte extendido más de lo dicho. Como recién dijiste, evidentemente esto va a dar para más. Gracias por una maravillosa conferencia. Si me permiten, quisiera tomar la palabra unos minutitos, nada más, mientras van pensando qué preguntas quieren hacerle al profesor Furlot, y por ahí las anotan, mientras van sedimentando un poco las ideas. Yo quiero aprovechar un minuto para enviar un saludo y bendiciones a nuestros hermanos del Islam, que ayer comenzaron a celebrar el ayuno del mes de Ramadán. Y además de Ramadán, quiero comentarles, hoy es Yom HaZikaron, el día a la memoria de los caídos por el Estado de Israel. Y no solo eso, sino que, aunque en realidad el día de la independencia del Estado de Israel, o sea, Yom HaAtzmaut, comienza mañana viernes a la noche, para no interferir con la sacralidad del Shabbat, este año se adelanta la celebración y comienza a celebrarse hoy a la noche. O sea que en este momento está comenzando la celebración del día de la declaración de la independencia del Estado de Israel en todo el mundo. Y la verdad es que, aunque todavía no han llegado los días de la redención y no reina la paz en el mundo ni en Israel, y el templo de Jerusalén todavía no ha sido reconstruido, sin embargo, muchas de las plegarias judías de los últimos 2000 años han sido escuchadas. Los judíos hemos vivido en casi todos los países del mundo, pero en 3800 años es solamente en la tierra de Israel que podemos vivir como un pueblo libre, que se gobierna a sí mismo, según su propio calendario, en su propio idioma. El Creador, dicen los sabios, a menudo obra por la mano de personas que a veces no lo saben ni consienten con ello, ¿no? Y la verdad es que muchos de los héroes que dieron su vida por Israel y muchos de los pioneros del retorno del pueblo judío a Tierra Santa no vivieron según las normas religiosas, no eran religiosos. Pero la visión de los profetas y la alianza de la historia judía fluyeron por sus venas. La fe ancestral del pueblo judío ha dado forma al moderno Estado de Israel. Es difícil contemplar el renacimiento de Israel sin sentir el roce sutil pero contundente de algo que hizo que personas que podían parecer comunes en otro contexto hicieran, sin embargo, cosas absolutamente extraordinarias, desempeñando un papel fundamental en hechos que nadie pudo haber concebido, previsto o imaginado.
Para decirlo con las palabras del escritor Isaac Bashevis Singer, Dios es un escritor y nosotros somos tanto los héroes como los lectores. ¿Por qué introduzco esta reflexión? Porque para muchos de nosotros Yom HaAtzmaut no es solamente un día de celebración política, nacional, no, sino que también es un día de celebración religiosa. Y como estamos abocados al diálogo interconfesional en el plano teológico, como en esta actividad de hoy, vemos que el reencuentro del pueblo judío con la tierra de Israel merece algo más. Tal vez una teología centrada en el mundo después de Yom HaAtzmaut, que es un abordaje parecido pero diferente al de una teología cristiana después de la Shoah. Cabe en este sentido destacar, por supuesto, hay que recordar el pronunciamiento católico en el documento La Iglesia y el Racismo, que de 1988 me parece, según el cual el antisionismo es antisemitismo. Bien, al combatir el prejuicio antijudío del antisionismo, ese escrito abre la puerta a los cristianos a compartir el valor que para la economía religiosa del pueblo judío tiene la tierra del Estado de Israel. Y no quiero abundar más porque esta reunión en realidad es para escucharlo al doctor Furlotti. Creo que a esta altura, si no los aburrí demasiado, algunos de ustedes tendrán preparada alguna pregunta. Andrea De Vita, doctora De Vita, ¿quiere usted por favor coordinar la parte ahora de preguntas al doctor Furlotti? Lo único que quiero agregar, ahí hay una persona con el nombre Shalom 2021, veo. Lo único que quiero agregar es quiero pedirles si por favor pueden mandar ahí donde dice chat, ¿vieron abajo de la pantalla donde está el chat? Los que quieran que los invitemos en el futuro directa y personalmente a nuestras actividades, los que quieran tener acceso a la grabación de esta actividad, que como de todas las anteriores, la vamos a subir a la nube y les podemos mandar el link. Por favor, ahí donde dice chat, manden a Shalom la dirección a la cual podemos contactarlos, su email. Listo. Doctora De Vita, perdón la interrupción y adelante. Ok, bueno, muchas gracias Pablo y muchas gracias Marcelo, en ambos casos, ¿no? Entonces, tenemos a un Pablo que no solamente es Furlotti, sino Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, que, bueno, sí, de raíces judías, de la escuela de Gamaliel, fariseo, pero por su época impregnado de helenismo, con sus vínculos con el Imperio Romano, pero que le da, según lo que Pablo dijo, y ahora le voy a dar lugar a la primera pregunta, ha dado una continuidad en relación con algunos temas del primer testimonio, a pesar de haber abrazado la fe en Cristo. Uno de esos temas es la redención. Este es mi primer comentario en relación con la exposición de Pablo, y le doy la palabra a Shalom Alejandro. Priscila, me parece, Priscila. Sí, soy yo, perdón. Lo que pasa es que ok, Priscila primero y después Alejandro. Listo. Bueno, primero quiero agradecerle mucho. Gracias, maestro Pablo. Ha sido un estallar en la cabeza y entender muchas cosas de lo que nos escribió
Pablo, yo quería hacerle dos preguntas. La primera fue, al principio mencionó que había relación, y eso es lo que no sé si entendí bien, entre los Hechos de los Apóstoles y uno de los Evangelios, ¿fue Lucas? Porque no lo había entendido bien. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, de acuerdo a lo que nos ha explicado, que me quedó clarísimo, que él nunca, y me encanta que él nunca haya dejado de ser judío, y sin embargo él acepta a todos los paganos y todos los gentiles para convertirlos al cristianismo, pero es que es lo que yo, ese es mi comentario. O sea, eso quiere decir que tal vez él murió y todavía no, Pablo murió y todavía no se había creado el título del cristianismo, ¿no? Como tal, porque definitivamente, pero creo que él fue como que el inicio de poder aceptar a todos y formar un camino distinto a comparación de lo que hizo Pedro. No sé si estoy bien. Bueno, esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Pablo, ¿querés responder esta o esperás a la segunda pregunta? Como prefieran, no sé cómo suelen Entonces, hacer. sí, Alejandro, adelante, por favor. Hacemos dos preguntas y la respuesta. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy interesante y motivador el tema. Yo diría, y en ese sentido quisiera ver si coincidís con esta apreciación. No solo Pablo continuó siendo judío, Pedro, Santiago, Juan siguieron siendo judíos, e incluso el mismo Cristo en ningún momento reniega de la tradición judía. No solo no reniega, sino que la reafirma, la sostiene y la explica, se explica a sí mismo como parte de esa tradición. Así que el mismísimo Cristo jamás propuso una escisión o una separación de la tradición judía, todo lo contrario, aún resucitado con los discípulos de Maús, claramente lo expone Lucas justamente, claramente da a entender, para explicarles el sentido de lo que está sucediendo a esos discípulos, todo el recorrido desde Moisés en adelante pasando por los profetas. Y por último, ¿dónde estaba así la diferencia? La diferencia de Cristo jamás estuvo con el pueblo judío o contra el pueblo judío, no estuvo nunca. No hay un pasaje en los evangelios donde Cristo refute, llame la atención, observe al pueblo judío. Donde él tiene la diferencia con los saduceos, con los fariseos, y sobre todo en los numerosos pasajes donde los evangelios son clarísimos, los que provocaron la muerte de Cristo no fue el pueblo judío, fueron los líderes del pueblo judío, que es otra cosa, ¿no? Entonces, quería escucharte, a ver qué reflexión te merece a vos esto que me parece obvio, de que Cristo fue tan judío como cualquier otro y nunca dejó de serlo, ¿no? No solo por la tradición, vuelvo a repetir, sino por su respeto al Pentateuco, a toda la tradición judía, ¿no? Ese era mi comentario. Gracias, Alejandro. Pablo. Bueno, con respecto a la primera pregunta de Priscila, yo lo que decía es que se acepta de que el que escribió el Evangelio de Lucas es el mismo que escribió los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Es decir que
Lucas, llamémoslo Lucas al autor, ¿sí? Escribió el Evangelio y escribió los Hechos de los Apóstoles como si fuese una sola obra en realidad, que está dividida en dos partes, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces, eso es aceptado ya por muchos estudiosos, católicos, no católicos, e incluso de no creyentes, ¿sí? que estudian la historia y demás, de que la obra de Lucas abarca el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, quisiera que me precises más qué sería lo que, porque me decís de Pedro y de Pablo, y que Pablo fue, pero no entendí bien a dónde apunta la pregunta, ¿sí? Para precisarla nomás. Sí, perdón por no haber sido precisa. No, Tal vez no sé favor. si era una pregunta, pero por lo que entiendo y lo que sentí fue que definitivamente Pablo fue el que cambia el concepto de poder, o sea, o sigue, mejor dicho, como él siempre lo recalcó, amar al prójimo sobre cualquier cosa. Entonces siento que él fue el verdadero pionero de que se forme el mensaje que dejó Jesucristo, y por ende, no sé si por eso, por esa era la pregunta, no sé si por ende se creara el cristianismo. Y como yo te lo mencioné, tal vez él no estuvo vivo cuando salió el título, bueno, ahora somos cristianos. Ese era entre comentario y pregunta. Claro, gracias, ¿no? Yo lo que quiero remarcar es que a veces tenemos la idea, los cristianos, de que el cristianismo comenzó así como religión distinta del judaísmo, como una religión completamente distinta desde el momento en que Cristo murió y resucitó. Subió a los cielos, listo, empezó el cristianismo como una religión completamente distinta del judaísmo. No, el cristianismo, como lo entendemos ahora, hoy en día entendemos, por ejemplo, que hay, lo digo de manera así muy gráfica, hay tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, ¿sí? Y las diferenciamos, así como tres religiones, como si fuesen tres cosas así bien diferenciadas. Bien, en el tiempo en que vivió Pablo, todavía no se consideraba el cristianismo como una religión completa, separada completamente del judaísmo, sino que lo que los discípulos de Jesús formaban era como una especie de movimiento, ¿sí? Judío, pero que tenía algunas ideas novedosas, ¿sí? Y ese movimiento de discípulos de Jesús y de seguidores de Jesús, con el tiempo se va a separar del judaísmo y va a conformar una religión distinta. Pero eso va a ser después de la muerte de Pablo, ¿sí? O sea que cuando nosotros decimos que Pablo se convirtió del judaísmo al cristianismo, es como que estamos siendo impropios. Ahí en realidad Pablo nunca abandona el judaísmo, porque el cristianismo como una religión distinta, completamente distinta del judaísmo, es después de su muerte, ¿sí? Unos cuantos años después de su muerte, ¿sí? Ahora, ese movimiento de Jesús que se inició después de la muerte y resurrección, los discípulos de Jesús en la época de Pablo y demás, eso es lo que después va a llevar, ese grupo va a desembocar en el cristianismo. No solamente ese grupo de discípulos de Jesús a los que Pablo se dirigió, también están los grupos joánicos, o donde está Juan con su evangelio, están los grupos de Santiago, o sea, los grupos de discípulos de Jesús después de la muerte y resurrección de Jesús eran grupos muy diversos. Se habla de una pluriformidad de discípulos de Jesús en distintos grupos, que después de a poco se van a ir unificando y van a formar una sola religión, que es la religión cristiana separada del judaísmo. ¿Está? Pero en ese periodo de la vida de Pablo, lo que había era grupos de discípulos de Jesús, grupos que eran más cercanos a lo que Pablo enseñaba, otros grupos que eran más cercanos a Santiago, otros grupos que eran más cercanos a Juan. Todos eran discípulos de Jesús, pero era muy pluriforme la cosa, hasta que después sí se va, digamos, unificando y desemboca en una nueva religión distinta del judaísmo que se llamamos cristianismo, ¿sí? No sé si soy claro. Obviamente que en ese periodo Pablo juega un rol importante, pero también Pedro. No es que porque Pablo entró en circuito con Pedro, Pedro fue importantísimo, Juan fue importantísimo, Santiago. Muchos de los grupos que había fueron importantes, y todos ellos van a después desembocar en el cristianismo como una religión, ¿sí? Unida. Pero va a llevar tiempo hasta que puedan limar asperezas, se puedan agrupar y puedan formar una religión distinta del judaísmo.
Okay. Esto es interesante para ver que realmente, así como hoy en día, siglo XXI, entre los cristianos hay cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos anglicanos, y a veces entre los mismos cristianos católicos hay una línea, otra línea, etc. En el inicio, en ese grupo de Jesús inicial que después va a llegar al cristianismo, también era pluriforme, había distintas formas de pensar, o sea, no fue de un día para otro, no cayó así, porque somos seres humanos los que conformamos las distintas religiones, ¿no? Y bueno, y ahí está toda esa diversidad, ¿sí? Pero yo creo que es muy rica esa diversidad, yo creo que es muy rica, es una apreciación personal, ¿no? Esa diversidad, esas formas de pensar, etc. Así, no sé si eso responde, ¿sí? A lo que... gracias, Priscila. Gracias. Con respecto a lo que decía Alejandro, que me pedía una apreciación, yo coincido, ¿sí? Coincido con lo que habías dicho. Para mí Jesús muere siendo judío, ¿sí? Jesús nunca renegó del judaísmo. Yo creo también lo siguiente, que la palabra fariseo, nosotros los cristianos, miren, le voy a decir lo siguiente, si uno va al diccionario de la Real Academia Española y busca la palabra fariseísmo, existe. Y dice el significado de la palabra fariseísmo, actitud de hipócrita, en el diccionario de la Real Academia Española. Cuando en realidad, si nosotros nos ponemos a ver, Jesús criticó a algunos fariseos de su época que habrán sido hipócritas, como hay cristianos hipócritas, como hay musulmanes hipócritas, pero algunos, ¿sí? Criticó. No es que todo el grupo de los fariseos eran unos hipócritas, ¿sí? Es decir, Jesús en su vida terrenal sí tuvo diferencias con algunos saduceos, con algunos fariseos, con algunos, ¿sí? Que a lo mejor eran un poco hipócritas, que a lo mejor eran un poco autoritarios, con algunos. Pero eso no significa, como bien dijiste, Alejandro, tomo las mismas palabras, que era una hostilidad contra todo el pueblo judío, contra todos los judíos. No. ¿Puede ser que Jesús tuvo rigidez en su época? Sí, lógicamente. Pero vuelvo a repetir, fariseo no es sinónimo de hipócrita, ¿sí? Los fariseos, algunos en la época de Jesús eran hipócritas, sí, como los cristianos también, algunos ahora, hoy en día, también somos hipócritas, algunos, pero eso no quiere decir que todos, absolutamente todos, ¿sí? Sean, que caigan bajo este rótulo. Jesús tuvo así enfrentamientos y discusiones en su vida, sí, pero nunca renegó de la religión judía. Tuvo enfrentamientos con algunos judíos en particular, pero nunca renegó. Y después lo que vos dijiste, completamente de acuerdo, no se puede culpar, eso lo dice el documento Nostra Aetate, pero antes de ese documento ya existía, no se puede decir que el pueblo judío condenó a Jesús, ¿sí? Eso, pero completamente de acuerdo. O sea, no podemos decir toda la masa del pueblo judío fueron los culpables de la muerte de Jesús. No, y además eso lo dice muy explícitamente el documento del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, que eso no se puede afirmar, eso no es cristiano, que un cristiano afirme esa cuestión. Entonces yo creo que Jesús continuó con su judaísmo, Pedro y los otros discípulos de Jesús también fueron judíos y siguieron con su judaísmo, lo mismo que Pablo. Ahora, sin duda, Jesús introduce novedades muy significativas que le trajo, lo mismo que a Pablo, mejor algunas rispideces con los judíos de su época, ¿sí? Eso es cierto, pero no que renegaron de ser judíos. Eso no lo encontramos, ¿sí? Ni en Jesús, ni en Pedro, ni en Pablo, no renegaron de su ser judíos. No sé si responde lo que planteabas, Alejandro. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo, Ana. Joel, entonces hacemos de a dos. Joel y Ana. Adelante, Joel. Los salteemos a Joel, por favor. No, Joel, lo digo en confianza porque... Gracias, Pablo, ante todo, muchas gracias por tu exposición, como siempre, brillante. Así que, bueno, muy agradecido por lo que he escuchado hasta ahora. Ahora, con respecto a lo que yo quisiera poner el acento un poquito a la culpabilidad de un sector del judaísmo que fue responsable de la muerte de Jesús. Los fariseos y Caifás profetizó que Jesús debía morir por la nación, y no solo por la nación, sino que hubo una orden de arriba
No hay que acusar al que ejecuta, sino al jefe que dio la orden. Y eso es una cosa que hay que tener siempre en cuenta. Por supuesto que después hubo que ejecutar eso, porque si no se ejecuta eso no hay salvación para la humanidad, porque es su muerte redentora para el mundo. Así que en eso quisiera poner un poco, recordarlo, porque no se entiende bien cómo viene la mano esa. Con respecto a la ley, bueno, Jesús mismo dice que no viene a abrogar la ley y los profetas, y está planteando lo que se llama los dos caminos, cosa que es muy difícil para el cristianismo de hoy, para la Iglesia Católica, reconocer que hay dos caminos de salvación. Porque si no viene a abrogar la ley y los profetas, sí que sigue siendo legítimo para un grupo determinado. Y hay una salvación para los gentiles a través de un camino diferente, a través de la fe de él y el recibimiento de gracia. Que no entremos por qué. Y eso está clarito también, bueno, se lo ve en muchos lugares del Testamento, ¿no? Gálatas 5, ¿no? Donde Pablo le dice a los gentiles que si se convierten al judaísmo están obligados a cumplir con toda la ley, Cristo no les sirve de nada y la gracia habéis caído. Por lo tanto, no dice que no recomienda que haya que convertirse a los gentiles, pero él convierte, él circuncida a Timoteo, que era judío, porque Timoteo está obligado a cumplir con la ley, porque era judío, y lo circuncida a Pablo. Y si tiene alguna discusión con la iglesia de Jerusalén, es porque circuncidan a Tito, que no era judío. Así que tenemos que plantear el tema quizás para otra oportunidad, y charlar sobre la idea, o la proposición de que hay dos caminos de salvación, por el momento. Después va a haber uno solo. Cuando lleguemos a la nueva alianza, como dice el Nuevo Testamento, entonces ya va a haber una sola alianza para todos. Bueno, hasta ahí quería recordar esto. Y vuelta, Pablo, muchísimas gracias, brillante como siempre, muchas gracias. Sí. Gracias, Joel. Ana. Sí, hola Pablo, muchas gracias y muchas gracias a todos por la participación. Yo tengo acá el atlas histórico del cristianismo. Me encanta el libro y yo quisiera preguntarte, Pablo, si nos podés dar alguna reseña de algunos libros que nos puedan ayudar y que vos tengas como, viste que uno tiene sus favoritos, sus libros de cabecera, que vos podás ayudarnos también, porque es riquísima estas ponencias, pero por supuesto que en 15 minutos una Biblia de Jerusalén no puede agarrar tanto, ¿verdad? Entonces uno pues realmente que le gusta saber y le gusta esto de historia, pues me gustaría si acaso tenés algunos libros de cabecera que si nos podés poner ahí. Y gracias, estoy pendiente de la próxima charla tuya. Perdón, Andrea, para que no haya confusión. Pablo, no te olvides al recomendar los libros que estamos hablando con interlocutores de 4 o 5 países distintos. Entonces habrá que ver algo que sea factible en Amazon o algo parecido. Gracias. Sí. Muy bien. Entonces tenés estas dos preguntas y después hay una más de Marcelo Castaño, así que si querés referirte a estas dos intervenciones. Sí. Con respecto a lo que dice Joel, lo que decía Joel, que fue un aporte más que una pregunta, estoy de acuerdo que él toma, como buen conocedor del Nuevo Testamento, toma el Evangelio de Juan, donde en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, dice que el sumo sacerdote profetizó, ¿sí? Así dice textualmente el Evangelio de Juan, el sumo sacerdote profetizó que uno tenía que morir, ¿sí? O sea que fue, como dice Joel, una profecía, ¿sí? El tema de que Jesús debía morir crucificado y demás. O sea, no es una cuestión
política, histórica, además, sino que hay acá una cuestión sobrenatural. Y el mismo Juan, el mismo Evangelio de Juan, se dice o se expresa de esa manera, ¿no? Así que coincido porque está aquí en el Evangelio, ¿no? Como Joel hacía referencia. También Joel aportaba la cuestión de los dos caminos de salvación, es que el judaísmo es un camino de salvación y el cristianismo un camino de salvación. Bueno, eso dentro del cristianismo católico, ya lo sabés, solamente lo digo, pero lo hemos hablado tantas veces, es decir, hay líneas distintas, dentro del mismo cristianismo católico hay líneas distintas, algunos que no aceptan ese planteo, y hay otros, como por ejemplo Franz Mussner, ¿sí? En un libro que se llama Tratado sobre los judíos, que yo lo hemos leído varias veces y que incluso siendo católico, este autor escribe muy bien, tiene un gran conocedor del judaísmo. Bueno, Franz Mussner estaría más cercano en esta línea que plantea Joel, de que en realidad el judaísmo como un camino que conduce a la salvación nunca fue abolido, ¿no? Y eso se puede, según Mussner, se puede inferir de los textos del Nuevo Testamento, ¿no? Así que coincido con lo que dices, Joel, lo que sí, por supuesto, hay distintas líneas de interpretación en el cristianismo católico, algunos que van a estar de acuerdo y otros que no, con sus argumentos, ¿sí? Creo que ahora no es el momento para verlos, pero sí podría ser una próxima ponencia o un próximo diálogo esta cuestión de qué es lo que se plantea o cuáles son los argumentos de cada parte, ¿sí? Así que bueno, coincido con lo que has aportado. Sí, y con respecto a lo que decía Ana, yo aquí a mano tengo un libro que se puede conseguir en Amazon, Mercado Libre, bueno, no sé qué, se llama Iniciación a Pablo, de un autor español que ya falleció, Zenén Vidal, ¿sí? Y que es de editorial Salterre. Salterre es la editorial, es una editorial española del norte de España, en la zona de Bilbao. Bueno, allí este autor me parece muy rico, muy interesante. Es introductorio, obviamente, es como para introducirse y después seguir profundizando, pero es un conocedor bastante interesante del pensamiento de Pablo. Cito porque lo tengo aquí a mano, ¿sí? Hay otros textos que, si les parece, yo puedo pasar una bibliografía en un archivo y que Marcelo o no sé, o algún otro la pueda enviar por mail, ¿sí? Sí, pero claro, acá, claro, acá a mano tengo ¿sí? Y obviamente que en castellano tenemos muchísimos libros muy buenos, ¿sí? Muy buenos. Y ni hablar si después abrimos al inglés, abrimos al alemán. Bueno, hay libros muy, muy buenos, ¿no? Para leer. Pero por lo menos en castellano, este librito me parece interesante. Ok, Marcelo Castaño, ¿estás por allí? Habías levantado la mano. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Marcelo. Hola. Y después Alejandro, que volvió a levantar. A ver, yo lo que quería era hacer más que nada un aporte desde lo que yo recuerdo de mis estudios bíblicos. En primer lugar, es esto de que ninguno de los 11 apóstoles que sobreviven a Jesús, ni siquiera ninguno de los 72 discípulos que tenía, reniegan de su judaísmo. Sin embargo, los no judíos, al convertirse al cristianismo, sí reniegan de las religiones previas porque en general eran politeísmos y la base del cristianismo es el monoteísmo. Por otra parte, Pablo hablaba sobre un movimiento dentro del judaísmo. Hay escritos romanos que hablan del cristianismo como una secta dentro del judaísmo. Obviamente, no con las implicancias que tiene la palabra secta en la actualidad. También hay que tener en claro que la palabra cristiano, para hablar de estas comunidades nuevas, disidentes del judaísmo, es un invento que surge en la zona de la actual Siria, en Damasco, casi para darle más exactitud territorial, más o menos en el año 120 o 130.
Y después, Pablo, hiciste una referencia al hecho de que varios de los discípulos, de los apóstoles son creadores de iglesias. Son 7 los apóstoles que crean 6 iglesias cristianas apostólicas diferentes, entre ellos la armenia, la copta, y no recuerdo bien, porque el resto ya estaría dentro de la gran iglesia única. Me faltan los maranatas de la India, que serían como 3 extremos hasta los cuales llega el cristianismo. Corregime si me he equivocado en alguna de estas apreciaciones, Pablo. Gracias, Marcelo. Le doy la palabra a Alejandro y responde Pablo. Bueno, muchas gracias. Pablo, yo no comparto, tal vez porque no entienda bien, que la discusión de Cristo con grupos saduceos, fariseos, sea simplemente una cuestión de personas. Hay cuestiones doctrinales, refiero solo una explícita y una discusión que es con referencia a la resurrección. Entonces, creo que las diferencias de la doctrina cristiana con otras interpretaciones o corrientes o movimientos, como dijiste vos, dentro del judaísmo, no es una cuestión personal de algunos, sino doctrinaria. Esto es lo primero. Y lo segundo, con respecto al comentario que hizo Joel, muy interesante. Los cristianos tenemos la misma incertidumbre del plan salvífico y del rol que jugaron las personas con Judas. Porque si uno lo interpreta de una manera muy sencilla, Cefás por su lado y Judas por el otro, en definitiva hicieron la voluntad de Dios. Y me parece que es una lectura muy simplificada y que, digamos, no completa ni es comprensible en ninguno de los dos casos, justificar el comportamiento de una persona invocando un plan de salvación, ¿no? Insisto, los cristianos tenemos con la figura de Judas, dicho por Cristo mismo: yo los elegí a ustedes y uno de ustedes me va a traicionar, y no solo que sabía que lo iba a traicionar uno, sino que sabía quién es, ¿no? Quién iba a ser, y sin embargo siguió adelante. Pero creo que la lectura de esos pasajes requiere una profundidad espiritual y una profundidad religiosa muy seria, ¿no? Esos son mis 2 comentarios. Bien, comienzo con lo que decía Marcelo. Es realmente cierto lo que dijo al principio, de que ninguno, digamos, de los seguidores de Jesús y demás, ha renegado del judaísmo, ¿sí? Yo creo que son posteriormente, cuando el cristianismo se conforma como una religión aparte del judaísmo, cuando empiezan, en el afán de diferenciarse uno con otro, empiezan los renegar de uno y de otro, me parece. Pero los seguidores inmediatos de Jesús o discípulos de Jesús no renegaron de su judaísmo. También es cierto que hay historiadores como Suetonio, Plinio el Joven y demás, que son historiadores romanos, etcétera, o de la época, que llaman al movimiento que se inició a partir de Jesús secta. No en el sentido sociológico, o no sé si llamarlo así, sociológico, o en el sentido contemporáneo que le damos a la palabra secta, pero sí como un grupo disidente
dentro del judaísmo. Es cierto que se utiliza ese término secta, lo utiliza, si no me equivoco, Suetonio, pero no estoy completamente seguro, ¿no? Pero sí es cierto que circula ese término que decía Marcelo. Y por supuesto que de los apóstoles, digamos, surgieron distintas comunidades. Hay un libro que el título lo dice, esto que dijo Marcelo, un libro de Raymond Brown, que fue un gran estudioso de la Biblia, Raymond Brown, que se llama Las iglesias, en plural, perdón, las iglesias que los apóstoles nos dejaron, donde ahí está publicado en la editorial de Esclé de Brouwer, que es la misma editorial que publica la Biblia de Jerusalén. En ese librito, Raymond Brown muestra esto que vos decís, o sea, al inicio del cristianismo, los primeros pasos, por decir así, era plural las comunidades, eran muy plurales y había muchos grupos y los apóstoles fundaron muchas iglesias. Entendamos el término iglesia como asamblea, ¿sí? Como muchas asambleas o grupos que seguían a Jesús. Así que sí es cierto y reconozco toda esta variedad que después dio lugar a toda esta variedad que tiene el cristianismo hoy en día, por supuesto, ¿sí? Por supuesto con todos los avatares que tuvo en la historia, ¿sí? El cristianismo. Así que el aporte de Marcelo coincide. Yendo a lo que decía Alejandro, sí Jesús tuvo, yo me expresé mal al decir, o a lo mejor no lo expresé correctamente al decir que solamente hubo diferencias con las personas. No, es cierto que con los saduceos, por ejemplo, había diferencias doctrinales. Jesús está más cercano a los fariseos, a la doctrina farisea, lo mismo que Pablo, que era fariseo, que a los saduceos, porque por ejemplo los saduceos aceptaban solamente los 5 primeros libros del Primer Testamento, que los cristianos llamamos Pentateuco, aceptaban esos libros y otros libros no los aceptaban, y además no creían en la resurrección. De hecho hay una discusión en los evangelios entre Jesús y los saduceos. Entonces, pido disculpas, me expresé mal. Obviamente que hay también diferencias doctrinales. Yo creo que hay más diferencias doctrinales con los saduceos que con los fariseos, ¿sí? Con los fariseos sí me parece que hay problemas más de actitudes, de que hay algunos fariseos, ¿no? Como la parábola esta de el que sube, según el Evangelio de Lucas, que van 2 personas a rezar y hay uno al frente que dice gracias porque no soy como los demás, etc. Bueno, hay como una crítica a ciertas actitudes, pero actitudes que podían ser de fariseos o de saduceos, de personas religiosas de la época. Pero sí es cierto que hay diferencias doctrinales con, por ejemplo, con los saduceos. Sí, eso es cierto y pido disculpas si me expresé mal. Lo que dice Alejandro es cierto, ¿sí? Y después, con respecto a lo que dice Alejandro de, el problema es es decir, si una persona, haciendo uso de su libertad, elige hacer algo y Dios incluye eso que esa persona hace dentro de su plan, ¿sí? Es como que hay que diferenciar 2 planos. Una cosa es el plan de Dios, que es capaz de escribir recto en renglones torcidos, como dice la frase, es decir, puede aprovechar incluso malas acciones de la persona para sacar un bien, y otra cosa es la responsabilidad que le cabe a la persona que ha tomado la decisión. Creo que ahí el debate habría que separarlo en estos puntos. Cuando hablas de Judas, por ejemplo, hay un evangelio apócrifo, que no está en el Nuevo Testamento, obviamente apócrifo, de Judas, propiamente el evangelio de Judas, donde en ese evangelio apócrifo, que es un evangelio tardío, etcétera, no está incluido en el Nuevo Testamento, se lo elogia a Judas, porque si Judas no hubiera cumplido con su tarea, Cristo no hubiera muerto y no hubiera obrado la salvación, ¿sí? Eso es lo que plantea, dicho en términos muy simplificados, el evangelio de Judas. Ahora, esa es una visión de Judas, claro, que interpreta que Judas, ¿sí? En sus malas elecciones o en las cosas que él hizo mal, ahí Dios igual lo puso dentro de su plan. Bueno, es todo, hay un debate que habría que diferenciar el plano de la libertad personal y la responsabilidad personal y el plano del plan de Dios, que es capaz de incluir incluso las decisiones incorrectas o inmorales o cosas que a veces los seres humanos hacemos y que Dios puede, sin embargo, a pesar de eso, sacar, llevar adelante su plan de salvación. ¿Sí? Creo que habría que diferenciar esos 2 polos y bueno, y ahí debatir y ver que no lo quiero zanjar, obviamente no lo puedo zanjar ahora el problema, pero creo que habría que hacer esa distinción, me parece, ¿no? Ok, gracias Pablo. Joel. Sí, un poquito lo que planteó Alejandro, ¿no?
Primero que no existe la palabra que Judas va a traicionar. Existe la palabra entregar, que no es traicionar. No se olviden también de que todos los discípulos, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, ¿qué dicen los discípulos? ¿Seré yo, seré yo, seré yo? ¿Cómo? ¿Qué eso significa que seré yo? O si uno va a entregar, se están cuestionando si quizás a ellos les toca entregarlo porque sabían que había que entregarlo. Cuando le toca el turno a Judas, ¿qué hace Jesús? Judas, por ahora tiene sus grandes dudas, le pone un bocado en la boca y el diablo le entra en ese momento. Y ahí es donde Judas va y lo entrega. Es decir, que hace algo que en contra de su voluntad, digamos así, y es su libre albedrío. Porque Jesús le pone al diablo adentro. Jesús, no otro. Para que cumpla con ese deber. Así que es un tema muy largo, pero lo pongo acá a consideración, que ya lo tratamos en otras oportunidades, sobre la libertad de libre albedrío de Judas, que ahí es eliminado. Tal es así, cuando se da cuenta que lo que hizo, se suicida. Claro. Cosa que está muy mal. Un judío no se tiene que suicidar, tiene que hacerse cargo de lo que hizo. Pero es el diablo que se le metió, que Jesús le metió. Bueno, hay otras versiones, ya antes de la cena, ya hubo un... No importa, no entremos en el tema ese. Bueno, quería aclarar el tema ese de lo que se llama la traición de Judas, y se habla de traición, y el texto nunca habla de traición, habla de entregar, que es muy distinto. Sí. Sí, Guillermo pidió la palabra después de Joel y de nuevo Alejandro. Y vamos redondeando la tarde-noche. Guillermo. ¿Cuántos Guillermos hay? ¿Hay uno solo? Vos, Zamudio. Bueno, gracias. Bueno, parece ser, Pablo, ingenuamente voy a preguntar, que en un determinado momento Pedro o un grupo exigen circuncisión para bautismo. Mucho más adelantado Pablo dice, no es necesario porque, ¿por qué incluirlos en la ley, someterlos a la ley después a la gracia? Lo tiene clarito. Y después aparece, según Pablo, unas personas a la cual el resto del mundo que él va a conquistar. Y yo acá veo tres tipos de personas. Veo a estos judíos que parecen que son la tribu de Judá. Veo a estos cristianos que son judíos pero siguen a Jesús, que serían las otras tribus. Y veo un tercer grupo que son los gentiles, a los cuales parecería que los judíos no van a ir a evangelizar porque no evangelizan, y sí la iglesia y los cristianos la evangelizamos para que entre los tres formemos un solo pueblo, el pueblo de Israel. No es una pregunta, me parece, Pablo, que me ha quedado muy claro esto cuando te he escuchado. Gracias. Alejandro. Sí, perdón. Una aclaración. Sí, el término griego es didomi. Sí, significa entregar, pero con la connotación... A ver, en el Evangelio de hoy dice, Dios entregó a su Hijo unigénito, y el verbo es didomi, pero en el contexto donde utiliza didomi para Judas, es claramente traicionarlo, es decir, entregarlo para el mal, ¿no? Muy distinto al Evangelio, como digo hoy, de Juan, que dice, tanto amó Dios al mundo que entregó, y ahí aparece didomi también. Entonces, el contexto es el que le da sentido de traicionar, ¿no? Por eso utilicé la palabra, y bueno, ahora lo aclaro, ¿no? Nada más.
Ok, Pablo, ¿querés ya un comentario sobre estos comentarios antes de pasarle la palabra? Brevemente, lo que dice Guillo de que hay así como que podríamos identificar 3 grupos, y sí, en esta exposición así podríamos hablar de los judíos, los de tradición judía que habían aceptado el mensaje de Jesús, y los gentiles. Es como que podríamos hacer esa distinción, y obviamente que ahí hay, podemos hacer distinciones y demás, y podemos incluir lo que plantea Joel en su libro, en uno de sus libros y demás, así que podemos hacer ahí esa interpretación. Habría que verlo un poquito más, pero se podría hacer, es lo que estaba diciendo recién. Y solamente esta cuestión de que dijo Joel y bueno, que agregó Alejandro, me parece que es un poco complejo usar la expresión que usó Joel, hay que discutirlo, ¿no? Esto lo dejamos para otra vez, pero esta cuestión de que la libertad de Judas fue eliminada, ¿sí? Por Jesús, que fue eliminada su libre albedrío. Bueno, da para discutir, ¿sí? Esa expresión. Obviamente que, pero ¿se puede ser eliminado el libre albedrío de una persona? Bueno, eso lo dejo para discutir, lo tiro así como polémico y como para discutir y ver, ¿sí? Solamente eso era lo que quería agregar. No sé si hay algún otro comentario. Gracias, Pablo. Sí, surgieron varios temas para otras tantas conferencias, ¿no? Cada tema o cada aporte representa una conferencia en sí mismo. Le doy la palabra a Paul, que es el presidente de la Fundación Shalom. No te escuchamos, Paul. No, es que acabo de activar mi sonido. Bárbaro. Simplemente muy pocas cosas. En primer término, querría agradecer muy especialmente al profesor Pablo Furlotti por su presentación, que ha tenido la gran virtud no solo de ser expositivamente perfecta, sino además de generar una cantidad de temas sobre los que evidentemente tenemos que volver. Para no señalar sino alguno de ellos, está el tema de la existencia de más de un camino de redención, está el tema fascinante del personaje de Judas, y están todos los temas que tienen que ver con el fariseísmo. Y aclaro que el tema del fariseísmo es especialmente importante para el judaísmo contemporáneo, porque de hecho los judíos a lo largo de 2000 años hemos sido descendientes espirituales mucho más de los fariseos que de cualquier otro grupo. Agradezco a todos los presentes y los invito a nuestras futuras actividades. Veremos cómo hacer un follow-up, la continuidad de nuestra tarea. Muchísimas gracias. Bueno, entonces con las palabras de Paul nos despedimos, agradeciendo nuevamente la presencia de todos ustedes, sus aportes, sus reflexiones, y les estará llegando invitaciones para nuestras próximas actividades. Eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente, Pablo, excelente. Saludos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.